¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. El día de hoy va a ser un vídeo un tanto cortito, pero no podía dejar de lado algo importante para sumarlo a esta trilogía de vídeos que hemos estado viendo en estos días. Bueno, el tema en líneas generales podría ser explicado y compartido en un momento mucho más amplio, pero hoy no quería pasar por alto mi experiencia personal. Y es que el objetivo de este vídeo es explicarles de una manera muy sencilla por qué fue que me decidí por hacer juegos de mesa. Seguramente el mercado de los juegos de mesa actualmente, al menos en Perú, es un poquito complicado, ya que vemos que cada día es más usual ver niños y jóvenes que andan en sus celulares o en sus tablets jugando algún tipo de videojuego. Y es que si lo comparamos con los niños de antes, al margen de que la diversión era mucho más sana y compartíamos más tiempo con nuestros amiguitos del barrio, el juego fue llevado de un plano físico a un plano digital, y en cierto modo está bien, pero en cierto modo está mal, ya que la tecnología puede ser muy positiva si la sabes usar adecuadamente, pero si la usas de una forma inadecuada puede ser muy dañina, no solo para tu salud, sino para la salud del entorno. ¿Quién no ha tenido esta experiencia en los últimos años en una reunión familiar en la que están todos los integrantes de la familia, los mayores tal vez están conversando y los menores están en la mesa también comiendo con ellos, pero con el celular en la mano o con la tablet ahí? O tal vez cuando vas de visita a la casa de un amigo, una amiga o un familiar y tal vez tu hijo, tu hija o el hijo o la hija de los que viven en ese lugar ya no está jugando con muñequitos en el suelo, ahora está viendo algún tipo de vídeo en YouTube Kids, en su mueble o en el sofá, optando a la postura clásica de encorvación. Y es que este escenario es un poco triste, ya que vemos que los niños últimamente están perdiendo las buenas costumbres por la lectura física. Como verán acá, yo he querido tener una colección de los libros que más he leído y que estoy leyendo, y que muchos de ellos tienen temas variados, pero eso ya será para otro vídeo. El detalle está en que los últimos años, los padres millennial, los padres y las madres jóvenes de estos últimos tiempos, que tal vez tienen entre 25 y 30 años, quizá un poco más, optan por callar a sus hijos dándoles un aparato eléctrico o algún celular para que se entretengan jugando algún juego. Y este comportamiento, desde el punto de vista de la psicología infantil, puede generar grandes estragos en el niño a futuro. Incluso ha habido algunos casos que he podido leer en los cuales niños común y corrientes, cuando tienen un libro en la mano, no pasan la hoja como lo harías con un libro, sino hacen esto. Y se dan cuenta de que no pasa así la página. Pero ese tema, si bien es cierto, es mucho más delicado y tiene diferentes factores que vienen desde lo cultural, sociológico, hasta psicológico y familiar, pero no vamos a hablar de eso ahora. Quería contarles mi experiencia en relación a los juegos de mesa. Y es que yo desde muy pequeño, ya que con mis hermanos no teníamos la suerte de poder tener algún juguete nuevo en casa, solía dibujar en papel muchas cositas que luego recortaba y las usaba como juguetes. De hecho, tengo varios recortes que los tengo guardados y que quizá en algún momento se los comparta. Y claro, desde muy chiquito, como estaba muy ligado con lo que era el dibujo a mano alzada, con lápiz, plumones o colores o plastilinas, con el tiempo fui adaptando este gusto de dibujar, tomando como referencia en los juegos que por ese entonces se estaban poniendo muy de moda cuando salieron los primeros Plays, que eran estos lugares donde la gente alquilaba una consola de PlayStation o Nintendo y jugaba a algún juego en especial. Y claro, posteriormente con la llegada de las cabinas de internet y los videojuegos en red. Es aquí con la llegada de los juegos en red que yo tendría aproximadamente 12 años tal vez. Y claro, en mi casa la situación no había cambiado mucho. Yo por mi parte seguía dibujando en mis cuadernos o en papelitos y los usaba para jugar y jugaba con mis hermanos. Y como a mí me gustaba mucho estar en las cabinas o en los plays, pero sabía que no podías hacerlo mucho tiempo porque a lo mucho podías hacer una hora o una hora y media, transportaba todo lo que jugaba al papel y ahí fue donde empecé a hacer mis propias creaciones. Al principio yo copiaba lo que jugaba en una computadora, pero lo hacía en papel y eso lo usaba para jugar en casa. Pero después ya fui cambiando mi forma de dibujar y en vez de copiar, empecé a crear mis propios juegos y mis propios personajes. Aquí es que llega un punto en mi vida en el cual descubro una de mis más grandes vocaciones, los juegos de mesa.
Y aunque si bien es cierto, tampoco es que en casa tengamos muchos juegos de mesa, a mí sí que me gustaba crear, hacer diferentes dibujos en recortes, en papeles y probarlos con mis hermanos para simular que estábamos jugando en la computadora, pero en el papel. Y fue así que a partir de ese entonces y en adelante empecé a sentir una gran curiosidad por crear juegos de mesa, ya que era mucho más fácil dibujar algo a mano que diseñarlo en la computadora. Ya entrando a los años de instituto en los cuales yo me formaba como diseñador gráfico, editor y productor, empezaba a hacer mis primeros bocetos del papel a la computadora. Y claro que el trabajo era muy pesado. Y sumado a ello, mi hermano mayor empezó a meterme en el mundo de los wargames o estos juegos de estrategia y de guerra en mesa. Y a ello le sumamos también los juegos de rol, que fueron mis mayores inspiraciones para hacer todos los juegos que he hecho hasta ahora. Pero con el pasar de los años y viendo el impacto que estaban causando los juegos de celular y los juegos que también se suelen jugar en tablets, pude darme cuenta de algo más y que podría decirse que es mi principal motivación para seguir en esta industria de los juegos de mesa. Y aunque lamentablemente en Perú no sea algo muy popular, sé que en otros países como España, por ejemplo, o en Estados Unidos, estos juegos de mesa tienen una acogida mucho mayor, mucho más grande y un público mucho más interesante. Sin embargo, y no por ello voy a resignarme, por eso es que he decidido llevar todos mis juegos de mesa a la internet. Pero eso ya les iré contando más adelante conforme pasen los días. Entonces, ¿qué fue aquello que hizo que me enfocara en juegos de mesa y tal vez no en la creación de videojuegos? Claro está que para hacer videojuegos, aparte de tener conocimientos de modelado en 3D, necesitas saber otras materias más. Pude apreciar con mayor detenimiento el impacto que tiene un juego de mesa frente a un juego de celular. Y la diferencia es muy sencilla. Para mí, uno de mis más grandes anhelos es poder cambiar las costumbres de las personas para evitar estas segmentaciones en las cuales tú estás en una reunión social pero todos están con su celular. Lo bonito de los juegos de mesa es que no solamente son interactivos y reúnen a más de una persona en torno a una mesa, sino que también muchos de ellos ayudan a tu coeficiente intelectual a mejorar. En muchas ocasiones tienes que hacer cálculos rápidos, operaciones matemáticas, tienes que tomar ciertas decisiones o tal vez aplicar una narrativa específica. Y es que estos elementos son muy nutritivos a la hora de que tú juegas un juego de mesa, ya que los videojuegos tienen todo automatizado. En cambio, con los juegos de mesa puedes sacar mucho más provecho a este bonito hobby. Así que sí, si estoy en el rubro de los juegos de mesa es que anhelo con todo mi corazón poder brindar un espacio de interacción sana a las familias o a los amigos en las reuniones sociales. Y claro, aunque aún estamos con esto de la pandemia, no quiere decir que no nos podamos reunir para jugar una buena partida de ajedrez, por ejemplo. Claro, siempre y cuando conservando todos los protocolos de bioseguridad. Así que sí, de hecho, tengo varios proyectos en los que aún estoy trabajando y que de verdad, a veces son muchos que me gustaría tener un equipo que me ayude a hacer esto realidad. Pero todo a su debido tiempo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como verán, fue un vídeo un poquito diferente, un poquito más personal. Conté un poquito acerca de mí y también compartir con ustedes mi experiencia personal. Sé que quedó un poco corto y sé que también hay algunos temas que tal vez los he pasado muy rápidamente. Pero si te gusta este contenido, regálame un poderosísimo like y ya sabes que puedes comentar abajo en la caja de descripción alguna opinión que tengas al respecto. Aquí estamos para leernos todos y pasarla chévere. Y algo más, ya estoy empezando a actualizar y agregar contenido en mi Instagram, el Instagram de Universo BCM, así que te invito a buscarme en todas mis redes sociales para que puedas enterarte de toditas las cosas que voy a estar trayendo para todos ustedes. Eso ha sido todo por hoy, espero que sigan teniendo una muy bonita semana. Yo aquí me despido y nos vemos en el próximo clip. ¡Chao!